Exposición de la materia de estructuras. Sistema de fuerzas, unidad 2. El tema que me tocó exponer es el de fuerzas coplanares concurrentes y no concurrentes. Mi nombre es Yara Jiménez Ornelas y esta es mi presentación. Comencemos por qué es un sistema de fuerzas. Un sistema de fuerzas es un conjunto de dichas que a partir de 2 ya es considerado sistema. Tiene como objetivo principal encontrar a la resultante, es decir, la suma de todas sus fuerzas. En el dibujo podemos observar la fuerza P, la fuerza Q y la resultante R. Existe una infinidad de tipos de fuerzas, pero en este caso solo elegí 3, los más importantes. Tenemos las fuerzas colineales, el sistema de fuerzas paralelas y el sistema de fuerzas concurrentes. Explicaré cada uno comenzando por el sistema de fuerzas colineales. Este quiere decir que van en una misma línea, ya sea en la misma dirección o en sentidos contrarios. En el dibujo se puede ver que la primera es en sentidos contrarios y el dibujo de abajo es en la misma dirección. Sistema de fuerzas paralelas. Son fuerzas paralelas que pueden ir en un mismo sentido o en sentidos contrarios. Este sistema es el mismo que el anterior, solo que en lugar de ir en la misma línea, ahora van paralelamente. Por último, tenemos el sistema de fuerzas concurrentes. Existe una infinidad de sistemas concurrentes, solo que aquí en el ejemplo se muestra uno, ya que los demás los puedes obtener variando el ángulo entre estas fuerzas. La composición de varias fuerzas aplicadas en un punto puede ser efectuada mediante el empleo sucesivo del principio del paralelogramo de fuerzas o mediante la regla del polígono de fuerzas. Fuerzas coplanares concurrentes. Una fuerza coplanar es un conjunto de fuerzas que se encuentran en el mismo plano y que tiene el mismo punto de aplicación, es decir, fuerzas concurrentes. Cualquier conjunto de fuerzas coplanares concurrentes puede reemplazarse por una sola fuerza, cuyo efecto es el mismo que el de las fuerzas dadas y que se denomina su resultante. El resultante es la fuerza de un sistema de vector que produce por sí mismo igual efecto que los demás vectores, por lo que el vector resultante es aquel capaz de sustituir un sistema de vectores. Y tenemos que la fuerza resultante es la fuerza individual que produce el mismo efecto tanto en la magnitud como en la dirección que 2 o más fuerzas concurrentes. Pasamos al siguiente tema, que es fuerzas coplanares no concurrentes. Estas son aquellas cuyas líneas de acción no se cortan en un solo punto. Como podemos ver en el ejemplo, todas las fuerzas tienen diferentes intersecciones entre sí. Por ejemplo, la resultante de dicho sistema, al actuar sobre un cuerpo, lo traslada de un lugar a otro cuando pasa por su centro de gravedad, o lo traslada y lo hace rotar cuando no pasa por dicho centro. Entonces tenemos que el efecto de fuerza depende de la posición de su línea de acción. Cuando las fuerzas están actuando sobre un cuerpo rígido, se considera el equilibrio en relación tanto a la traslación como a la rotación. Una variación de estas fuerzas son las no coplanares. Estas se encuentran en más de un plano, es decir, en 3 ejes diferentes. Tienen 2 condiciones independientes algebraicas de equilibrio
y pueden expresarse en 3 formas, las cuales son las siguientes. La primera dice que la forma expresa que la suma algebraica de los componentes según los ejes X y Y es 0. En la parte derecha tenemos la fórmula que dice la suma de las fuerzas X es igual a la suma de las fuerzas Y es igual a 0. La siguiente forma dice que la suma algebraica de los componentes según cualquier eje y la suma de los momentos de las fuerzas respecto a un punto es 0. Esto quiere decir que el punto debe estar en el plano de las fuerzas y la línea que lo une en las intersecciones de las fuerzas debe ser inclinado al eje tomado. Por último, nos vamos con el número 3. En esta forma se aplica a sí mismo refiriéndose a momentos respecto a 2 puntos no colineales con la intersección aludida. Con esta última parte termino mi presentación y a continuación les aparecerán las bibliografías. Gracias.